Mi nombre es Daniel Oliver Hernández, estudio la licenciatura en Derecho en la Universidad Laboral CDMX. Mi número de matrícula es MX006214 y este es el producto integrador de la asignatura Impuestos Personas Morales. ¿Qué es una contribución? Las contribuciones son los ingresos que percibe el Estado, reconocidas en la ley mediante aportaciones obligatorias que son exigidas a los ciudadanos y que sirven para que el gobierno pueda cumplir con su función pública, o dicho de otra manera, para que satisfaga las necesidades de un gobierno y así cumplir con las funciones básicas que regulan la convivencia de los ciudadanos, como la educación, la salud, la impartición de justicia, promoción del desarrollo, economía y entre otras. ¿Qué es el gasto público? El gasto público es la cantidad de recursos financieros, materiales y humanos que el sector público, representado por el gobierno, emplea para el cumplimiento de sus funciones, entre las que se encuentran de manera primordial la de satisfacer los servicios públicos de la sociedad. ¿Cuáles son los elementos de las contribuciones? El sujeto activo es quien le corresponde el derecho de exigir el pago del tributo. El sujeto pasivo es la persona física o jurídica que contrae la obligación. La materia u objeto es un bien o un producto, una renta o un capital. El hecho imponible son aquellos actos o circunstancias que generan obligación para pagar un impuesto. Base imponible es la cuantificación económica del hecho imponible, es decir, es el valor sobre el cual se aplica la tarifa para obtener el impuesto respectivo. La tasa o cuota es el porcentaje que debe aplicarse a la base gravable para calcular el impuesto. La fuente del impuesto se refiere a la fuente económica de donde el sujeto pasivo obtiene los medios para hacer efectivo el impuesto al sujeto activo, que es el Estado. ¿Cómo se clasifican las contribuciones? Se clasifican en impuestos, que son las contribuciones establecidas en la ley, que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma. Aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas en la ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado y que tienen como finalidad garantizar el derecho a la salud. Contribuciones de mejoras son las establecidas en la ley a cargo de las personas físicas y morales que se benefician de manera directa por obras públicas. Y los derechos son las contribuciones establecidas por la ley para el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público de la nación, así como para recibir servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados. ¿Qué son los impuestos? Los impuestos son los tipos de tributos más importantes de todos y son las aportaciones que hacen las personas, familias y empresas al Estado. Sirven para financiar el gasto público de cualquier gobierno. ¿Qué es el ISR? Es el impuesto directo que se aplica a las ganancias obtenidas durante el ejercicio, o mejor dicho, a la diferencia entre los ingresos y las deducciones autorizadas. ¿Cómo se calcula el ISR? En la diapositiva expongo un ejemplo sencillo. Punto número 1. Se tiene que ubicar el sueldo mensual o tu ingreso total de la tabla dentro del rublo límite inferior y límite superior. Después se tiene que restar el límite inferior a tu ingreso total. Este resultado se le conoce como base. 2. Dentro de la tabla se tiene que ubicar el porcentaje correspondiente a tu sueldo mensual. Una vez ubicado se resta la base de acuerdo a la tasa correspondiente a tu rango de ingreso. El estado obtenido se obtiene como el resultado obtenido. Se tiene que sumar la cuota fija. El resultado de dicha operación es el total que se resta al mes en tu cheque. Este caso hablando de una persona física.
¿Cuándo se calcula y se paga el ISR? A pesar de que este impuesto es anual, se tiene que dar un pago provisional cada mes al Servicio de Administración Tributaria. ¿Qué es el IVA? El impuesto al valor agregado es un impuesto indirecto que se paga por el uso, ya sea de un servicio o algún bien por los que normalmente pagamos una determinada cantidad de dinero. ¿Cómo se calcula el IVA? Imaginemos que compramos un producto cuyo precio se le impuso 1,000 pesos. Para calcular la cantidad correspondiente al 16% de IVA, que es la tasa que se cobra actualmente en México, solo tenemos que multiplicar el precio del producto por 0,16. Si bien el 16% es el más común, no es la única tasa. Recordemos que hay un estímulo fiscal que permite a los contribuyentes de la frontera norte pagar la mitad del impuesto, es decir, el 8%. ¿Cada cuándo se calcula y se paga el IVA? El IVA es una declaración mensual definitiva, no tiene declaración anual. En tanto el ISR tiene un ajuste anual por inflación, el IVA no lo tiene. En conclusión, en México los impuestos altos son un mito, que no permite ver que la deficiencia en el régimen hacendario es un problema social que retrasa el desarrollo de este país en todos los ámbitos, y en una realidad que urge una mejor política fiscal, que incluya un pago igualitario para todas las personas y una legislación más coercitiva que asegure que las contribuciones impacten en la vida social de los mexicanos. En el caso específico del ISR, es un impuesto directo, la diferencia entre el ingreso y las deducciones autorizadas. El objetivo primordial de este impuesto es gravar la riqueza en información. El impuesto sobre la renta y quienes lo pagan son aquellos que obtienen sus ingresos de prestar servicios. Desde un punto de vista de eficiencia económica, quizá podría tener sentido aumentar los impuestos en algunos productos. Sin embargo, los impuestos al consumo traen distorsiones económicas, situaciones de impacto social y de costo público.